Imagina entrar a un salón envuelto en una luz tenue donde se respira el perfume, la distinción, el sonido de un bandoneón antiguo llena el espacio y frente a vos decenas de personas elegantes se mueven en perfecta armonía. Pero lo verdaderamente fascinante no es el baile, es lo que ocurre entre canción y canción. Un juego invisible donde el deseo, la invitación y el rechazo suceden a metros de distancia, en absoluto silencio y sin que nadie, absolutamente nadie, pase jamás por un momento incómodo o de mala educación. Un universo donde la seducción no se grita ni se exhibe, se respira. Un arte sutil de miradas y códigos finos que se encuentran a años luz de la vulgaridad, el ruido y el desorden de los boliches modernos. Bienvenidos al ritual sagrado de la milonga tradicional. Hoy te voy a abrir las puertas al secreto mejor guardado del tango, el cabeceo y el lenguaje de las miradas. Te voy a revelar cómo funcionan las reglas de etiqueta más sofisticadas del planeta y lo más importante, cómo podés aplicar esta psicología de la escasez y misterio y el respeto absoluto para transformarte en una persona magnética, respetada e irresistible en cualquier ámbito de tu vida social. La psicología del cabeceo y el rechazo invisible. Comencemos por el principio. En una milonga tradicional, el hombre jamás cruza la pista para sacar a bailar a una mujer de manera intempestiva. Hacer eso es romper la magia y quebrar el código. Así que para eso existe el cabeceo. Una obra maestra de la psicología conductual aplicada a las relaciones humanas. ¿Cómo funciona? A la distancia, el líder busca la mirada de la persona con la que desea compartir una tanda. No hay palabras, no hay invasión del espacio personal. Hermoso. Si ella sostiene la mirada y solo si la sostiene, se establece un puente de atención. En ese milisegundo el líder lanza un sutil, casi imperceptible movimiento de cabeza. Una invitación implícita. Si ella acepta, responde con una leve sonrisa o con un y el acuerdo queda sellado. Recién ahí, él camina con seguridad hacia su mesa. Pero vamos a analizar la genialidad detrás de este diseño social. ¿Qué pasa si ella no quiere bailar con él? Simplemente desvía la mirada hacia otra parte. O mira hacia otra parte, o toma un sorbo de su copa y continúa conversando. A los ojos de todo el salón no ha pasado nada, no hubo un no verbal, no hubo una escena incómoda, no hubo humillación. El rechazo es completamente invisible. Es hermoso. Me encanta este código porque protege la dignidad y el ego de ambos. O sea, permite que la mujer mantenga el control absoluto de su elección sin verse presionada y resguarda al hombre de la exposición pública. Me encanta, pues, sin lugar a dudas, la máxima expresión de elegancia y el consentimiento sofisticado. Una vez que el encuentro se concreta, el juego se traslada a la pista. Y acá entra en vigor la segunda gran regla de oro, la ley de la pista o la ronda. La pista de una milonga no es un escenario para el lucimiento individual, no es un lugar para demostrar cuántos pasos complejos sabes hacer a costa del espacio ajeno. La pista es un organismo vivo, o sea, está vivo, colectivo, que se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, bailar ahí exige una conciencia periférica total. Tu obligación principal como líder no es hacer figuras vistosas, es proteger a tu pareja, que está con los ojos cerrados por lo general. O sea, la tenés que proteger de cualquier choque y respetar mínimamente el espacio de las otras parejas que te están rodeando. Es un montón. Entonces la milonga, el ego individual, se rinde por completo
ante la armonía del salón. O sea, si te apurás, si empujás, si invadís el carril ajeno, estás demostrando una profunda falta de madurez y los códigos culturales. Comprendés que formás parte de algo mucho más grande que vos mismo y que la elegancia no es llamar la atención, es encajar con maestría en una geometría perfecta de movimiento y respeto. My God. Y ahora, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Por qué estos códigos antiguos siguen siendo tan valiosos en pleno año 2026? Porque en el mundo exterior, la sociedad se ha vuelto ansiosa, ruidosa y profundamente predecible. La prisa desmedida y la prepotencia saturan nuestras interacciones diarias. En una milonga, en cambio, la prisa es un insulto y la soberbia te condena a sentarte solo durante toda la noche. Entonces, quien domina los códigos de la milonga aprende el verdadero valor de la paciencia, desarrolla la capacidad de sostener la tensión del misterio, que es tan lindo. Una habilidad que hoy en día es un superpoder absoluto. Te enseña a presentarte ante el mundo con una pulcritud impecable, tanto en tu vestimenta como en tus modales. Te obliga a habitar tu presencia física, a modular tu energía y a entender que el respeto es la llave maestra que abre cualquier puerta. En la vida estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando adoptás esta postura de escasez y distinción, tu magnetismo personal fuera de la pista se dispara. La gente nota que no necesitas forzar las cosas, que sabes escuchar, que sabes mirar y que respetás los espacios con una categoría que ya no se encuentra en ningún lado. Si estás cansado o cansada de las interacciones baratas de la modernidad, si sentís que estás para algo superior o querés habitar un mundo de alta distinción, porque es un poco la película que cada uno vive, ¿no? Respeto, seducción fina, tenés que vivir al menos una vez la experiencia de una verdadera milonga. Pero recordá, este universo no es para cualquiera, no es para curiosos que buscan entretenimiento rápido. Exige compromiso con tu propia evolución y tu estilo, el que vas a ir encontrando. Entonces, si estás listo, lista para dar ese paso hacia la excelencia y querés aprender a dominar estos códigos, pasarlos al cuerpo, escribinos un mensaje acá. Y hablo en plural porque ya se enterarán de las clases presenciales. Mientras tanto, pueden darle apoyo a estos reels. La quiero, comunidad del tango, y nunca me fui.